¿Qué hace que una idea sea importante? No hablamos aquí de utilidad inmediata como una herramienta práctica o un invento revolucionario. En este caso, me refiero a la importancia que reside en el núcleo mismo de la filosofía. Una idea capaz de transformar la forma en la que pensamos, los temas que elegimos explorar y las preguntas que consideramos fundamentales. La teoría de las ideas de Platón encarna esa trascendencia. Más que un concepto entre otros, esta teoría es el eje que sostiene gran parte de la tradición intelectual, filosófica y científica de Occidente. No se limita a explorar lo que percibimos o cómo interactuamos en el mundo físico. En cambio, busca penetrar en las verdades esenciales que estructuran la realidad misma. En su diálogo, Fedón, Platón lo expresa con claridad al reflexionar sobre lo eterno y lo inmutable. Lo hizo con una simpleza notable, pero con una profundidad que ha durado por siglos. ¿Acaso no debemos admitir que existe algo igual en sí mismo, algo bello en sí mismo y algo bueno en sí mismo? Esta afirmación es una declaración filosófica total que redefinió el significado del conocer en general. Platón plantea que detrás de lo que percibimos hay una realidad permanente, un mundo de esencias que da forma y sentido a todo lo que cambia y se transforma en nuestro entorno. En este video te explicaré la teoría de las ideas de Platón. Esta idea busca respuestas definitivas a las preguntas más profundas de la existencia. Exploraremos cómo la teoría de las ideas es más que un concepto influyente, sino una visión que continúa moldeando nuestra comprensión filosófica de los conceptos fundamentales como la justicia, la belleza y la verdad. El objetivo fundamental de Platón era ofrecer una comprensión decisiva y definitiva de lo que es esencial en el mundo y en la percepción humana. Si alguna vez has sentido que lo que percibes no es la realidad o no es toda la verdad de lo que está allá afuera y que hay algo más profundo detrás de las apariencias, entonces este es el video para ti. Bienvenido al mundo de las ideas, donde lo visible es solo el umbral de una realidad infinitamente más grande. ¿Engaña la realidad? A simple vista, el mundo sensible parece confiable, sólido, estable. Cada objeto que tocamos, cada sonido que oímos, cada imagen que observamos nos otorga una sensación de seguridad. Creemos que comprendemos lo que tenemos frente a nosotros. Sin embargo, Platón nos desafía a mirar más allá de esta aparente estabilidad. ¿Qué sucede si todo lo que consideramos real no es más que un reflejo imperfecto de algo más esencial, que está mucho más allá de lo que podemos percibir? La alegoría de la caverna, que Platón desarrolló en el libro séptimo de la República, es una de las metáforas más poderosas de la filosofía para explicar esta idea. En ella se describe a un grupo de prisioneros encadenados desde su nacimiento, obligados a mirar únicamente las sombras que se proyectan en una pared frente a ellos. Creo que la mayoría ya conoce esta analogía. Estas sombras generadas por objetos se mueven detrás de una hoguera, y esta constituye toda su realidad. No tienen otra referencia. Para ellos, esas proyecciones son el mundo entero. Pero, ¿qué ocurre si uno de estos prisioneros lograra liberarse? Supón, dice Platón en la República, que alguien lo desatara y lo obligara a levantarse, girar el cuello y mirar hacia la luz. Al principio sentiría dolor y el resplandor le impediría ver con claridad. Pero al persistir comenzaría a darse cuenta de que aquello que antes creía real no era más que sombras y que hay algo mucho más verdadero detrás de ellas. El mundo que habitamos, según Platón, es similar a esta caverna. La realidad de la experiencia humana es esta caverna. Lo que percibimos a través de nuestros sentidos podría no ser más que un conjunto de sombras, o más bien una realidad fragmentada, cambiante, limitada. Las estaciones pasan, los paisajes se transforman, los cuerpos envejecen. Todo lo que parece estable, al observarlo con detenimiento, revela su carácter cambiante y efímero. Esta impermanencia plantea una cuestión filosófica fundamental acerca de la realidad. ¿Cómo es posible conocer algo en un mundo donde todo cambia constantemente? Este es el punto de partida para la idea filosófica más importante de todos los tiempos. La respuesta de Platón está en su teoría de las ideas. Para él, lo que vemos y tocamos no abarca la realidad en su totalidad, siendo una representación imperfecta de un plano superior. Los objetos físicos se presentan como copias de ideas eternas que permanecen inmutables con el paso del tiempo, es decir, que no cambian. Estas ideas, como la belleza, la justicia, la verdad, la simetría, por ejemplo, no se limitan a ser conceptos abstractos.
son reales y otorgan un sentido a todo lo que percibimos. En su obra Fedro, Platón explica cómo el alma humana tiene la capacidad de reconocer estas verdades eternas cuando logra superar las distracciones del mundo sensible, no antes, es decir, que no se logra meramente a través de la intuición o el deseo de hacerlo. Dice Platón, el alma puede elevarse hacia lo eterno al mirar más allá de las cosas transitorias que perciben sus sentidos. Esta visión filosófica no es solamente un desafío intelectual, nunca lo fue. En el mundo antiguo como en el contemporáneo, nuestros sentidos, las imágenes que vemos, los libros que leemos, los mensajes que recibimos, todos ellos forman parte de la alegoría de la caverna, y yo creo que esta es más actual que nunca. Pensemos por ejemplo en las redes sociales. La realidad se construye a partir de proyecciones cuidadosamente diseñadas por algoritmos, fotografías específicamente editadas por personas que siguen narrativas simplificadas, así como también titulares y tendencias que moldean nuestra percepción del mundo, muchas veces ratificando lo que creemos creer. Estas sombras modernas son versiones digitales de la caverna de Platón. Hoy en día han tomado una relevancia importante, pero realmente la alegoría de la caverna va mucho más allá, a las raíces mismas de nuestra percepción de la realidad. La filosofía, según Platón, es el único proceso de liberación de estas cadenas. Es el esfuerzo por girar el cuello y mirar hacia la luz, aunque este camino implique dificultad y dolor. Romper con nuestras certezas iniciales no es cómodo y nunca lo será. No lo fue antes, y hoy quizás incluso sea más difícil. Pero es necesario para alcanzar la comprensión más profunda del mundo. El mundo sensible, aunque fascinante, no es suficiente para explicar todo lo que existe, y de eso trata esta teoría. Si lo que vemos es un reflejo, ¿qué son exactamente las ideas? ¿Qué rol desempeñan en la construcción de la realidad? El mundo de las ideas. Para Platón, lo que percibimos con los sentidos no es más que una fracción limitada de lo que realmente existe. Aquello que vemos, tocamos y sentimos es un reflejo, por así decirlo, incompleto, un eco de algo más profundo y permanente. El verdadero núcleo de la realidad, según Platón, no es meramente especulativo. Reside en lo que Platón denominó, aunque a través de muchas traducciones este concepto puede ser difícil de comprender, mundo de las ideas. Un ámbito eterno e inmutable, que no es necesariamente un lugar, pero que da forma u origen a todo lo que existe, donde las ideas tienden hacia un propósito final, la idea suprema, la idea del bien. Pero, ¿cómo entender esta distinción? Pensemos en conceptos universales. Por ejemplo, para comprenderlo sería bueno pensar en cosas como la justicia o la belleza. Cuando algo nos parece justo, lo hacemos en referencia a un ideal que no depende de circunstancias específicas. Ese ideal es perfecto e inalterable, aunque en la práctica muchas veces no se ha llevado a cabo, incluso si los actos humanos lo interpretan de formas diversas, o peor, contradictorias. En su diálogo Fedón, Platón explica lo siguiente: existe algo bello en sí mismo, algo bueno en sí mismo y algo justo en sí mismo, que no depende de las cosas múltiples que vemos, sino que se mantiene igual a sí mismo siempre, y al que nuestras opiniones tienden. El mundo de las ideas es la verdadera realidad para Platón. En contraste con el mundo sensible, que está marcado por el cambio constante, las ideas son permanentes y perfectas. Una flor puede marchitarse y desaparecer, pero la belleza, como idea, permanece intacta, aun si no es percibida por un ser humano. Un acto puede ser cuestionado como justo o injusto, pero la justicia en su esencia no cambia con el tiempo ni con las interpretaciones humanas. ¿Cómo accedemos a estas ideas, según Platón, si no podemos percibirlas directamente con los sentidos? Platón responde con un concepto que en su momento fue misterioso y revolucionario. Platón la denominó anamnesis, o el conocimiento como un recuerdo. Según él, nuestra alma ya ha estado en contacto con estas verdades eternas antes de nacer, pues en el ser humano, precisamente estas ideas se manifiestan en su voluntad y libertad. Sin embargo, al entrar en el cuerpo físico, ese conocimiento queda oscurecido. El aprendizaje filosófico real, según Platón, por tanto, no es descubrir algo nuevo, sino en recordar, no en el sentido tradicional de la palabra, lo que siempre ha estado allí. En su diálogo Fedro, Platón describe esta conexión perdida y la posibilidad de recuperarla. Cita: el alma, cuando sigue a los dioses, contempla las realidades eternas en su pureza, pero al entrar en el cuerpo, ese recuerdo se oculta, aunque puede ser despertado mediante la reflexión.
Esta perspectiva sugiere que el proceso filosófico es mucho más que una búsqueda intelectual o de deseo. Es un acto profundo de introspección filosófica, un viaje hacia las honduras del ser, hacia adentro, y que nos permite reconectar con lo eterno. Platón describe este viaje utilizando metáforas, como la línea dividida en la República, un esquema que separa lo visible de lo inteligible, mostrando cómo el mundo sensible es solo el escalón más bajo hacia el conocimiento verdadero. Cita Platón en la República: el bien, como idea suprema a la que la naturaleza tiende, está más allá de la esencia misma y es la fuente de todo conocimiento y verdad. Sin las ideas, el mundo carecería de coherencia, según Platón, ya que las cosas sensibles que podemos percibir no serían más que solo fragmentos caóticos del mundo. Las ideas son una realidad más elevada. ¿Qué papel juegan en el mundo físico dentro de este sistema filosófico? ¿Es simplemente un engaño o tiene este mundo físico un propósito más profundo? El mundo sensible. El mundo sensible, con su constante cambio y aparente caos, podría parecer una barrera insalvable para alcanzar las verdades eternas que Platón sugiere. Sin embargo, en su filosofía, este mundo no es un error ni tampoco es un simple engaño. En su visión, lo que percibimos a través de los sentidos cumple un propósito crucial. Es el reflejo de las ideas eternas y al mismo tiempo un punto de partida para su comprensión. Es decir, que Platón nunca se opone o demoniza la existencia del mundo físico, y esto es importantísimo para poder comprender en general toda su obra y también su influencia. Platón desarrolla esta relación en su diálogo Timeo, donde describe cómo un demiurgo o creador, una figura que da lugar al mundo sensible inspirado en las ideas, toma como modelo el plano eterno e inmutable y moldea entonces el universo físico para que refleje esa perfección de la mejor manera posible dentro de las limitaciones del mismo cosmos o del mismo universo ordenado. Cita Platón en el Timeo: el creador observó lo eterno y creó el cosmos como un reflejo que se asemejara a su modelo lo máximo posible. Este planteamiento cambia radicalmente nuestra percepción de lo cotidiano, por pequeño que sea. Todo lo que observamos, tanto interiormente como exteriormente, desde una flor hasta una montaña, no se limita a ser una cosa más en el universo. Cada objeto físico es un eco de algo más profundo, un vestigio de su idea original. Incluso en su aparente imperfección, el mundo sensible nos proporciona la ventana hacia lo eterno, de la cual la llave es la filosofía. Lejos de ser algo que debemos descartar, el mundo físico es esencial para la filosofía de Platón. Es el escenario donde nuestras almas, aunque limitadas por los sentidos, comienzan a recordar las verdades que conocieron antes de encarnarse. Aunque las cosas visibles están marcadas por el cambio, son como espejos que reflejan de forma fragmentada la pureza de su verdadero ser. En su diálogo Filebo, Platón sugiere que las experiencias sensibles y físicas, cuando se abordan con filosofía y reflexión, pueden conducirnos al conocimiento verdadero. Cita Platón: el placer mezclado con el entendimiento nos guía hacia una percepción más clara de lo intangible. Por lo tanto, las percepciones sensoriales no son un obstáculo en lo absoluto. Funcionan como un puente inicial que nos permite intuir lo eterno a través de lo transitorio, y no como algunos críticos a Platón han sugerido, que el mundo no tiene ningún valor y que es totalmente falso. Eso no es lo que enseñó Platón. El mundo sensible, al ser cambiante, nos invita a reflexionar filosóficamente y a buscar lo que intuitivamente nuestra alma desea, algo verdadero y eterno. Cuando vemos un acto de bondad en medio de la adversidad, por ejemplo, que una persona sin ningún beneficio evolutivo ni aparente decida ayudar a otra en un momento crítico, experimentamos, según Platón, un destello de lo eterno. Vemos estas ideas eternas todos los días en todas las cosas que hacemos. Y este momento trasciende lo físico, lo meramente evolutivo. Muchas veces amamos a personas que ya no están entre nosotros, cosa que no tiene ningún sentido biológicamente hablando. Podemos amar más allá de nuestro deseo de subsistencia, incluso más allá de nuestra familia. Y estas ideas trascienden lo físico y se conectan con la idea eterna de la bondad. E incluso en un mundo que parece dominado por la superficialidad, estas experiencias que vivimos día a día nos recuerdan y nos invitan filosóficamente a considerar lo esencial
y saber que sigue esperando por ser redescubierto. Sin embargo, la conexión entre lo material y lo eterno no ocurre automáticamente. Requiere un esfuerzo filosófico constante por parte de cada individuo. Un acto de reflexión que nos permita superar las apariencias iniciales y alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. Esto en cada acto pequeño que realizas cada día. Es decir, dejar que la filosofía nos guíe desde lo imperfecto hacia lo perfecto, desde lo cambiante hacia lo eterno. El legado filosófico de la teoría de Platón. A lo largo de los siglos, pocas ideas han tenido un impacto tan profundo y transformador como la teoría de las ideas de Platón. Esta teoría inaugura la filosofía occidental, pero no se limita a ser una construcción filosófica normal. No es solamente un mapa conceptual que guía a la búsqueda de la verdad. Realmente es un ejercicio que individualmente cada ser humano está invitado a llevar a cabo con total seriedad y profundidad. Nos impulsa a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar el mundo con autenticidad y no solo porque alguien lo dice, a cuestionar lo que damos por sentado y a buscar auténtica y sinceramente el sentido más profundo de la realidad. Platón afirmó, en resumen, que el mundo sensible no es suficiente para explicar la totalidad de lo que existe. Detrás de todo lo que percibimos hay un plano que no cambia. Por ejemplo, en su diálogo Parménides, Platón reflexiona sobre el desafío de conectar lo sensible con lo inteligible. Cita: si las cosas participan de las ideas, ¿cómo ocurre esa participación? ¿Es la idea una parte de las cosas o es algo completamente separado? Aunque esta pregunta cuestiona los cimientos mismos de su teoría y que Platón mismo planteó en su diálogo Parménides, a lo largo de la historia ha resonado como un enorme eco. Todos los que se han opuesto a esta teoría se basan principalmente en el mismo argumento platónico que el mismo Platón escribió en su diálogo. Detrás de todo lo que vemos y tocamos, existe una verdad que trasciende el tiempo y el espacio. Sin embargo, ¿cómo interactúa la idea con la realidad? El legado de esta teoría no puede subestimarse. Ha moldeado no solo la filosofía, sino también las disciplinas como la teología, las ciencias físicas y también la ética. Aristóteles, aunque crítico de ciertos aspectos de la teoría general de Platón, construyó sobre esta e integró las ideas en su concepto de forma y materia. Durante la Edad Media, pensadores como Tomás de Aquino reinterpretaron las ideas como pensamientos divinos, como reflejos de la voluntad de Dios sobre el universo, vinculándolas al orden creado. En la filosofía moderna, Kant transformó las ideas en categorías que estructuran nuestra experiencia del mundo. El impacto de las ideas de Platón no se limita a lo académico. Los conceptos como justicia, verdad y belleza están profundamente definidos por el ejercicio de la alegoría de Platón. En fin, para terminar, aunque es el cimiento mismo de la filosofía occidental, esta teoría no es teórica meramente. Es una invitación auténtica a filosofar y transformar así nuestra manera de vivir. No debemos conformarnos con la superficialidad. No debemos conformarnos con argumentos vacíos y huecos. Debemos ir más profundo. Debemos impulsarnos a actuar de maneras más auténticas y significativas, porque de otra forma no podremos extraer de ellas lo eterno. Así concluye nuestro recorrido por la idea más importante de la filosofía, con una invitación a vivir de una manera más auténtica, buscando en el mundo sensible las realidades que permanecen y que esperan ser reconocidas. Si este video te gustó, no olvides suscribirte. Igualmente, me gustaría que dejes en los comentarios qué otros temas quisieras ver en el canal. Te agradezco mucho por haberte quedado. Un abrazo a todos y hasta la próxima.